Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo a las mujeres de la Biblia. Y el tema de hoy es el número 69, Dorcas, levántate. La historia de esta mujer la encontramos en Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 36. Y vamos a darle lectura. Dice así: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Bueno, antes de continuar, vamos a ver que la palabra de Dios dice que esta mujer llamada Dorcas, que traducido quiere decir Tabita o Gacela, y solamente nos menciona que ella era parte de los discípulos, de las discípulas de Jesús durante la primera parte de la iglesia, ¿no? O sea, durante los inicios de la iglesia. Ya recuerdan que aquí nuestro Señor Jesús ya había derramado sobre los discípulos el Espíritu Santo y la iglesia se iba multiplicando, y Dorcas fue una de las primeras en unirse a la iglesia. La palabra de Dios nos dice en el versículo 36 que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o en ofrendas, digámoslo así. Limosnas fue la traducción que le pusieron aquí en la Reina Valera. Y es como la única presentación que nos da acerca de Dorcas, que era integrante de la iglesia primitiva, que era una mujer bondadosa, generosa, porque abundaba, no solo tenía buenas obras, sino que abundaba en ellas, abundaba. O sea que lo que nos está diciendo la palabra es que ella no desperdiciaba oportunidad para hacer el bien a los demás. Muchas veces el Señor nos pone la oportunidad para bendecir a otros y nosotras estamos a veces dormidas, que no nos damos cuenta de que el Señor quiere que hagamos el bien y no lo hacemos, ¿no? Y hasta después, ay, lo hubiera hecho, ay, le hubiera dado esto, ay, le hubiera dicho esto. Entonces, aquí Dorcas era una mujer que aprovechaba toda oportunidad para hacer el bien a los demás. Si nos dice que estaba abundando en buenas obras, seguramente estaba al servicio de los que predicaban la palabra de Dios. Dice que abundaban limosnas también y en buenas obras. Si nos dice que abundaban limosnas, también nos está diciendo la palabra de Dios que tenía cierta solvencia económica para poder ofrendar y ayudar a los necesitados. Cuando nos dice limosnas, también nos está diciendo que ella daba su dinero a los pobres, porque es diferente una ofrenda, un diezmo, a una limosna. Y una limosna, les digo, también es una ofrenda, obviamente, pero es dirigida hacia los pobres, hacia los necesitados. Entonces ella no le importaba tanto su necesidad, sino le importaba mucho la necesidad de los demás. Dice que abundaba, o sea, no daba ahí de vez en cuando ni poquito, abundaba. Entonces, ¿qué tenía en el corazón Dorcas? Mucho, mucho, mucho amor por el prójimo. Y sobre todo, amor a Dios, sobre todo. Abundaba en amor a Dios, abundaba en amor al prójimo. ¿Y cómo se veía? Acuérdate que nuestras obras se deben de, más bien nuestra fe se debe de respaldar por obras. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar diligentemente, porque muchos podemos decir, tengo fe, sí, yo creo en Dios, pero pues como dice ahí Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces ella, aquí la palabra de Dios no nos dice así mucho, sino solamente nos dice que ella abundaba en buenas obras y que abundaba en limosnas. En esas mismas palabras nos está diciendo que abundaba en amor, que también era solvente económicamente, que abundaba en servicio, solamente. Y de repente
como si algo estuviera mal. En el versículo 37 nos dice que aconteció que en aquellos días ella enferma y muere. Una enfermedad grave, tanto que le causó la muerte. Como si algo ocurriera mal y a veces pensamos, pues ¿qué hice mal? Pues Dorcas no hizo nada mal. Así fue la voluntad de Dios, que enfermara y muriera. Esa fue la voluntad de Dios, para un propósito después, pero aún así debemos de entender que nuestro Dios tiene el control de la vida y la muerte, de la salud y la enfermedad. Por tanto, Dios quiso que Dorcas enfermara y muriera. Entonces dice que la gente que estaba pues cercana a ella, la preparan, ¿no? La lavan y la ponen en la sala. Digo, la lavan nada más su cuerpo, no como ahorita que preparan los cuerpos en la funeraria, no, aquí nada más lavan su cuerpo y la ponen en la sala de la casa de Dorcas probablemente. Y versículo 38 dice que como saben que Pedro estaba cerca, que dice que estaba Lida, estaba cerca de Jope, entonces recuerden que ellos estaban en Jope y los discípulos estaban en Lida. Y entonces mandan llamar a Pedro. Seguramente Pedro conocía muy bien a Dorcas y lo mandan llamar y le dicen, por favor, no tardes. Entonces vamos a lo que dice el 39, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y aquí nos da otro dato la palabra de Dios acerca de Dorcas. O sea, esta mujer, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su negocio? Su negocio era hacer túnicas y vestidos, hacer ropa, la ropa que se usaba en aquel entonces. Ese era su negocio y de eso se sustentaba y a través de su negocio podía bendecir a los demás, Dorcas. Y entonces aquí dice que las viudas, probablemente Dorcas también fuera viuda, las viudas estaban llorando a Dorcas porque Dorcas era tan generosa que una cosa es que, que a lo que ella se dedicaba y otra cosa es el amor que ella manifestaba, pero utilizando eso a lo que ella se dedicaba, para la gloria de Dios. Dios permitió la muerte, la enfermedad y la muerte de Dorcas para su gloria, pero fíjense que Dorcas ya daba gloria a Dios desde antes con su forma de vivir, con su forma de sentir, con su forma de ser. Ella ya daba gloria a Dios antes, aún a través del oficio que ella tenía. Ella era, digámoslo así, diseñadora de ropa, de las túnicas que en aquel entonces se usaban y los vestidos que usaban las mujeres. Entonces, estaban ahí, imagínense, Pedro ve ahí el cuerpo de Dorcas tendido ahí en la sala y las mujeres están llorando y le están mostrando, porque recuerden que como Dorcas abundaba en limosnas, seguramente a través de esta venta de vestidos o los mismos vestidos y las mismas túnicas, Dorcas se los donaba a las viudas, tal vez para que los vendieran o para que los usaran. Y ellas están mostrando esos vestidos y esa ropa, diciéndole a Pedro, mira, todo esto era lo que Dorcas hacía y lo que compartía con nosotras. Versículo 40. Entonces, sacando a todos Pedro, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Les digo que ella daba gloria a Dios con su testimonio ya desde antes, pero Dios utilizó su enfermedad y su muerte para glorificar aún más su nombre, para hacer un milagro muy llamativo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que el Señor Jesús, no, perdón, que Pedro, es que me confundí, que Pedro, aquí dice que él se pone de rodillas, saca a todos y se pone de rodillas. Recuerden que los discípulos fueron
pues sellados, ungidos con el Espíritu Santo. Todo discípulo de Dios debe ser sellado con el Espíritu Santo, ungido, bautizado. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a hacer las cosas conforme a la voluntad del Espíritu Santo y no conforme a su voluntad. Que va a hacer manifestaciones, incluso, ¿se acuerdan que el Señor dijo, y estas señales seguirán, ¿verdad? Estas señales los seguirán, refiriéndose a sus discípulos. Y una de las señales es resucitar muertos, tanto espirituales como físicos. Y entonces, obviamente Pedro, al ser guiado por el Espíritu Santo, entendemos por la vida de Pedro y por lo que leemos en Hechos y en las cartas de Pedro, que Pedro fue un hombre que aprendió a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Seguro el Espíritu Santo le dijo aquí, ora por ella para que se levante. Entonces, Pedro, al sentir ese llamado del Espíritu Santo, saca a todos y se pone de rodillas y ora. Y el Señor responde esa oración y dice que le dice, Tabita, levántate. Y entonces ella abre los ojos al instante y al ver a Pedro se incorpora. Fíjense, ella no estaba muerta por sus pecados. Ella estaba muerta para darle la gloria a Dios porque iba a resucitar. Un caso muy parecido al de Lázaro. El Señor quería resucitarla. Entonces vemos cómo Pedro le da la mano a Dorcas y esto es lo que tenemos que hacer entre hermanos, darnos la mano unos a otros. Y también vean que Dorcas le da la mano, o sea, recibiendo esa ayuda de Pedro para levantarse. Y aquí lo que podemos aprender es que necesitamos orar unos por otros para levantar a nuestros hermanos. Y también necesitamos darle la mano a nuestros hermanos para que se levanten. Pero también, por otro lado, cuando tú te caigas, cuando tú estés tendida, cuando tú estés postrada, necesitas la oración de los demás. Y cuando alguien te extienda su mano, tú necesitas tomarte de esa mano, porque también esto habla de humildad. Porque hay muchos altivos y soberbios entre los hijos de Dios que sienten que no necesitan ayuda de los demás. Y no es así. Por eso Dios nos ha injertado en el cuerpo para que nos ayudemos unos a otros. Para que nos ayudemos unos a otros y por lo tanto, cuando alguien esté necesitado, ores por ese alguien y le extiendas tu mano. Pero cuando tú te encuentres en necesidad, también pidas apoyo en oración y cuando alguien extienda su mano, tú misma puedas tomarte de esa mano para levantarte como Dorcas se levantó. Y entonces aquí Pedro la presenta viva y esto fue notorio y les digo, para la gloria de Dios porque muchos creyeron en el Señor. Muchas cosas van a pasar en tu vida con un propósito para que crean los demás en el Señor. Así que el Señor puede hacer de tu vida lo que bien quiere porque, fíjate, Deuteronomio 32:39 dice así, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y esto es algo que nos debemos de aprender de memoria. Dios es el único que da la vida, el único que da la muerte, el único que da la salud, el único que da la enfermedad. Y una vez que Él diga algo, nadie puede negarse a eso que Él ha dicho. Nadie puede librarnos de la mano de Dios. Y aun si estamos en las manos de Dios, Él puede hacer con nuestra vida lo que bien quiera porque a Él le pertenece. A Él no debemos de reclamarle nada. ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿O por qué estoy enferma? ¿O por qué me pasa esto? No tenemos que reclamar absolutamente nada. Porque aún Dorcas, siendo ejemplo de generosidad, de amor, de comunión, de todo lo que, de las buenas obras en las que ella abundaba, siendo ejemplo de todo eso, Dios quiso quitarle la vida. Dios quiso que se enfermara y padeciera. No sabemos si su enfermedad le causaba mucha pena, si sentía mucho dolor, si sentía mucho malestar. ¿Cómo fue el momento de su muerte? Si padeció mucho, si no padeció mucho, no lo sabemos. Porque decimos, enfermó y murió. Y ahí pensamos o queremos que sea así como que, ay, nada más cerró sus ojos y murió. No, si enfermó es porque ella estaba padeciendo de algo.
de lo que fuera que padeciera, la estaba haciendo sufrir, porque Dios así lo quiso. Y nunca vemos que Dorcas rechace este trato de Dios para su vida. Ella muere sin saber que Dios la iba a resucitar en esos días, porque yo creo que sí sabía que iba a resucitar en el día postrero, pero en esos días no sabía y Dios la resucitó, porque Él es dueño de la vida y la muerte y varias veces nos va a estar diciendo eso el Señor, ¿eh? Durante la palabra de Dios vemos esos milagros constantemente porque Él quiere que te quede claro y que nos quede claro a todos que a Él le pertenece la vida, que a Él es el que decide cuando alguien muere, porque Él es dueño de todo y nadie tiene por qué reclamarle. Al contrario, glorificamos a Dios siendo vivos y esperemos en Dios que así como Dorcas dé gloria a Dios aún muriendo. Que Dios te bendiga.